Mi nombre es Beatriz Langley y esta es la historia de mi caída. No pretendo justificar mis actos, ni tampoco pedir clemencia. Todo lo que contaré aquí es la verdad, por cruel que pueda parecer. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Mi esposo, Richard Langley, era un hombre de negocios acaudalado, respetado en los círculos más exclusivos de Londres. Vivíamos en una mansión en Mayfair, rodeados de lujos que muchas mujeres soñarían tener. Pero detrás de esa fachada de matrimonio ideal, mi realidad era muy distinta. Richard era un hombre frío y calculador, más preocupado por sus inversiones que por su esposa. En su mundo, yo era solo un adorno más, una pieza de porcelana que debía mantenerse en su sitio. Los días pasaban con una monotonía insoportable, las cenas eran silenciosas, y los viajes de negocios de Richard se alargaban cada vez más. Me sentía invisible, atrapada en una jaula de oro de la que no parecía haber escapatoria. Fue en uno de esos interminables eventos sociales donde conocí a James Holloway. La velada transcurría con la habitual monotonía de discursos vacíos y sonrisas forzadas, cuando mi mirada se cruzó con la suya. Alto, apuesto, con un aire de confianza que lo distinguía del resto, James se acercó con la naturalidad de quien sabe que será bien recibido. Me habló con una fluidez encantadora, desgranando comentarios mordaces sobre la alta sociedad londinense que me arrancaron una risa sincera, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En aquel instante, sentí algo despertar en mí, una chispa de vida que creía extinguida. No fue solo atracción, fue la certeza de que aquel hombre representaba algo más que un simple encuentro casual. Y así, sin siquiera notarlo, comencé a deslizarme hacia un destino que cambiaría mi vida para siempre. Su carisma natural y su sonrisa confiada contrastaban con la frialdad meticulosa de Richard, y en su presencia sentí, por primera vez en años, que alguien realmente me veía. Nuestro romance comenzó como una distracción inofensiva, pero pronto se convirtió en algo más. James y yo nos encontramos envueltos en una pasión prohibida, uno de esos amores que consumen y ciegan. Nos encontrábamos en secreto, compartiendo momentos robados en habitaciones de hoteles y en los rincones oscuros de la ciudad. En cada encuentro, mi odio por Richard crecía, y la idea de deshacerme de él se volvió obsesiva. El amor que sentía por James era avasallador, y estaba dispuesta a todo por un futuro a su lado. Con el tiempo, la realidad se impuso, nunca seríamos libres mientras Richard siguiera con vida. La fortuna de mi esposo era inmensa, y si algo le sucedía, yo sería la única heredera. La idea se fue gestando en mi mente hasta que, finalmente, una noche de otoño, la compartí con James. Si Richard muriera, todo esto sería nuestro, susurré. James, en lugar de sorprenderse, sonrió con complicidad. No necesitaba convencerlo demasiado. Con mi conocimiento de la rutina de Richard y la frialdad de James para los detalles, elaboramos un plan infalible. Un accidente. Algo que pareciera natural. Algo que nadie sospecharía. Nos tomó semanas diseñarlo todo. Cada noche, en reuniones clandestinas, repasábamos cada detalle con una precisión obsesiva. A veces, me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, preguntándome si de verdad éramos capaces de llevarlo a cabo. James notaba mi inquietud, pero siempre encontraba las palabras adecuadas para calmar mis dudas. Todo saldrá bien, me aseguraba con una sonrisa, pero en su mirada vislumbraba la misma ansiedad que me consumía. Nos preocupaba cada pequeño error, cada posible testigo, cada variable fuera de nuestro control. El miedo nos mantenía alerta, pero también nos empujaba a seguir adelante. Ya no había vuelta atrás. Richard era un hombre metódico, y sabíamos exactamente dónde y cuándo atacar. Decidimos que lo mejor sería durante una escapada a nuestra casa de campo, un lugar alejado donde los accidentes no levantarían sospechas. Richard tenía la costumbre de salir a cazar al amanecer, solo, con su escopeta al hombro. James y yo sabíamos que un disparo mal dirigido podría parecer una tragedia desafortunada. El plan estaba en marcha. La noche anterior, fingí una migraña para evitar compartir la cama con Richard. No podía soportar su presencia. Me quedé en mi habitación, escribiendo en mi diario para no delatar mi nerviosismo. James ya estaba oculto en el bosque, esperando. A las 5 de la mañana, Richard se levantó como de costumbre.
Lo observé desde la ventana mientras se adentraba en el bosque. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que, en cuestión de minutos, todo acabaría. Entonces, el disparo. Un solo estruendo rompió la calma del amanecer. Corrí hacia el bosque, fingiendo pánico. Todo salió según lo planeado. Richard yacía en el suelo, su escopeta a un lado. James había hecho su parte con precisión. Pero lo que no habíamos anticipado era la astucia de Richard. Antes de caer al suelo, había logrado disparar su arma, hiriendo a James en el hombro. Herido y desesperado, James dejó huellas de sangre que llevaron a su captura. Bastó poco para que la policía descubriera la verdad. En cuestión de horas, todo se derrumbó. James confesó bajo presión y me implicó sin dudarlo. Fui arrestada esa misma noche. El juicio fue un espectáculo. La prensa se deleitó con cada nuevo descubrimiento, cada testimonio, cada mirada furtiva que intercambiaba con mi abogado. Las portadas de los periódicos me retrataban como la encarnación de la traición y la ambición. El público abarrotaba la sala, ávido de presenciar mi caída, como si asistieran a una función de teatro macabra. Los murmullos, las miradas acusadoras, las risas ahogadas cuando mi defensa intentaba salvarme. Todo aquello hizo que el juicio se sintiera menos como un proceso judicial y más como una ejecución pública. La prensa no dejó escapar ningún detalle del caso. Cada nueva revelación alimentaba los titulares, convirtiéndome en la infame viuda negra de Londres. Mi historia se discutía en los salones y cafés, en los hogares y oficinas. Cada artículo, cada programa de radio, cada caricatura en los periódicos reforzaba la imagen de una mujer despiadada y calculadora. No importaba la verdad, solo el espectáculo. Mi abogado intentó argumentar que era víctima de una relación abusiva, pero las pruebas eran irrefutables. La correspondencia entre James y yo, los registros de nuestras citas clandestinas, e incluso el diario donde había anotado mis pensamientos más oscuros fueron suficientes para sellar mi destino. Mi madre asistió al juicio, pero no pronunció palabra alguna. Su silencio fue más devastador que cualquier veredicto. Mis amigas de la alta sociedad desaparecieron, como si nunca hubieran conocido a Beatriz Langley. En los titulares, me convirtieron en una criatura despreciable, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que había traicionado a su esposo por un amante. La sentencia fue contundente: cadena perpetua. Aquí, en mi celda, el tiempo parece haberse detenido. Las noches son interminables y el eco de las rejas al cerrarse es un recordatorio constante de mi error. Durante el día, me obligan a trabajar en la lavandería de la prisión, rodeada de mujeres con historias tan oscuras como la mía. Algunas me miran con desprecio, otras con curiosidad. Sé que nunca saldré de aquí. A veces, cuando cierro los ojos, me imagino otra vida. Una en la que nunca conocí a James, en la que Richard no era el hombre frío que aprendí a detestar, en la que quizás mi destino fue diferente. Me pregunto qué habría pasado si hubiese tomado otro camino, si hubiese encontrado el coraje para huir en lugar de tramar su muerte. Pero la vida no ofrece segundas oportunidades, solo recuerdos que pesan como cadenas. Cada noche, revivo esos momentos, preguntándome si el arrepentimiento es suficiente para redimirme o si mi condena no es solo la prisión, sino la certeza de que fui mi peor enemiga. Una en la que Richard nunca estuvo en mi vida, donde James y yo éramos libres desde el principio, sin necesidad de conspiraciones ni engaños. Un mundo en el que el amor no estuviera marcado por la sombra del crimen. Pero los sueños son crueles, porque al despertar, las paredes grises de mi celda me recuerdan que no hay escapatoria. Me pregunto si James piensa en mí, si me odia por haberle arrastrado a esta desgracia o si, en el fondo, aún me ama. El destino me alcanzó y fui castigada por mi ambición. No tengo visitas, no recibo cartas. Soy un fantasma en vida, y lo seré hasta el final de mis días. Tal vez, en otra existencia, encuentre la libertad que tanto ansié en esta. Y sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, me sorprendo a mí misma con una sonrisa. Porque aunque todo salió mal, por un breve instante, fui libre. Y eso, en sí mismo, fue suficiente. Pero ahora, después de tantos años, he aprendido que la verdadera prisión no son estas paredes grises. Es la culpa, el remordimiento, los recuerdos que me atormentan cada noche. Porque al final,
No fui solo yo quien perdió la vida aquel día en el bosque. Richard murió, sí, pero James y yo también morimos con él, en formas distintas. Y ahora, mientras observo el ocaso desde la diminuta ventana de mi celda, me pregunto si la verdadera justicia no es esta condena, sino la eternidad de saber que lo perdí todo, incluso a mí misma. Y en esta perpetua soledad, solo me queda una certeza: nunca volveré a ser la misma. La mujer que ansiaba libertad encontró su destino en la oscuridad de esta celda. Y aunque mi cuerpo aún respira, sé que mi espíritu murió el día en que decidí cruzar el umbral de la traición. Porque el crimen perfecto no existe. Y yo soy la prueba viviente de ello. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.